Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Albio, por invitarme a moderar esta mesa que seguro que va a ser muy interesante. Hemos visto la visión un poco de los profesionales, ¿no?, de la oncología o de aquellos profesionales que están relacionados con el trato directo a los pacientes, pues un poco su visión de cómo debe ser esa participación, ¿no? Y yo creo que es importante esta mesa porque lo que vamos a ver ahora es precisamente desde la perspectiva de los pacientes, de los y las pacientes, cómo creemos o cómo estamos ya participando, porque me ha sorprendido que estamos hablando mucho en futuro y la verdad es que en esta mesa lo que quiero es que hablemos en presente, es decir, lo que quiero es que veamos cómo los pacientes están participando ya en la investigación desde distintos enfoques, desde la formación y el empoderamiento, ¿no?, de individual y colectivo, desde el trabajo más asociativo y desde la colaboración más institucional, desde el carácter de pacientes individuales o entidades como asociaciones de pacientes. El objetivo aquí es entender cómo está funcionando esa participación, qué barreras nos estamos encontrando, y digo nos porque yo me incluyo como representante de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y como paciente, ¿no? Y qué podemos hacer, tanto como comunidad de pacientes, como asociaciones, como a nivel institucional, para fortalecer realmente esa participación y esa inclusión, ¿no?, que hablaban antes del paciente cuando hablamos de investigación. Bien, hoy tenemos aquí a tres ponentes de mucho nivel. Roberto Saldaña, que como han dicho, pues es el director de innovación de Eupati. Tenemos a Carmen Boronat, representante nacional de Europa Dona en España, y Sheila Mameng, que es Project Manager de Atuvivi. Me gustaría que cada uno de vosotros brevemente os presentéis, tanto a nivel individual como en representación de vuestras entidades, para que tengamos un poco el contexto. Sí, bueno. Sí, en el orden que os he. Roberto, empiezo. Bueno, yo vengo del mundo de los pacientes, sí que es verdad que no de cáncer, yo tengo una enfermedad de Crohn y es por lo que inicié mi andadura en el movimiento asociativo, porque quería también preguntar qué hay de lo mío. Luego, evidentemente, me fui metiendo más en esto y al final he acabado compartiendo un poco lo que yo hago para mi patología, que lo sigo haciendo, pero también con otras para que puedan incluso hacerlo en sus diferentes entidades. Y a eso me dedico, a tratar de acercar, y a través de Eupati en este caso, que es la Academia Europea para la Innovación Terapéutica, una iniciativa público-privada de la Comisión Europea, con fondos de la Comisión Europea y la patronal farmacéutica, para que la sociedad pueda acercarse a la ciencia, a la investigación y participar, porque había una laguna a la hora de hacer ciencia, que era la visión del profesional sanitario, que a veces coincide, en la mayoría de las ocasiones, pero otras veces no tiene por qué, o no tiene los matices que agregan los pacientes que podrían cambiar el devenir de un ensayo clínico para hacerlo no solamente viable en cuanto a proponer su apertura y que se abra, sino que después tenga éxito en el reclutamiento y en la retención, no me gusta nada esa palabra, de los pacientes a lo largo del ensayo clínico, que es el otro desafío que tenemos. Por un lado, tenemos que abrir ensayos clínicos que sean necesarios, pero también que sean que no sean una carga para el paciente a lo largo de todo el periodo de investigación, para que se terminen produciendo esos resultados, los analicemos y veamos si merecen la pena aquello que se estaba desarrollando. Y eso como introducción inicial. Introducción. Vale, Carmen, por favor. Bueno, yo mi situación personal, singularmente ya os la he contado. Pues, actívate ahí. Mi situación personal como paciente de cáncer de mama, pues a raíz de la pregunta anterior que me ha tocado a mí contestar, pues ya os la he contado. Y Europa Dona os voy a contar que es una organización no gubernamental con sede en Milán, que reúne a grupos de pacientes muy importantes de 47 países europeos. Es una institución que yo creo que tiene mucho prestigio ya a nivel de Unión Europea. Son ya 32 años, ya no son una jovencita, es una asociación con peso, con una serie de goles. El primero de ellos es la educación de los pacientes, la concienciación. Otro de los goles
es conseguir una mayor financiación para la investigación, conseguir la implicación fundamentalmente del Parlamento Europeo con una serie de resoluciones que se han conseguido con un trabajo de lobby muy cercano al Parlamento Europeo y participación en los ensayos clínicos desde el inicio, desde el diseño, estar en los boards, en los comités de dirección de estos ensayos con una voz propia. Yo creo que eso se está consiguiendo a nivel europeo. Además, es muy importante que haya una organización a nivel europeo, porque sabemos que todos los ensayos clínicos son multised en muchos centros, en muchas universidades europeas, en muchos hospitales, y es necesario que haya un grupo que aúne a participantes, a pacientes de diversos países, que puedan contar las peculiaridades de cada uno de los países, es decir, el nivel de tratamiento, cómo están las mujeres en Rumanía, que le han de exigir a su oncólogo: oiga, es que no tenemos máquinas de radioterapia suficientes y tengo que ir 200 kilómetros cada día a que me den la... eso es muy importante, claro, aquí eso pues no nos pasa. Y eso hay que saberlo para saber qué le pedimos al investigador, qué le pedimos al Parlamento Europeo. Y deciros que la asociación española, que digamos que es la miembro de Europa Dona, es la Federación Española de Cáncer de Mama, que es FECMA, que es muy conocida, y que a su vez representa a 45.000 mujeres con cáncer de mama. Es decir, somos no sé si me gusta, porque la terminología de guerra no nos gusta, pero somos un regimiento, ¿por qué no? Vamos a decirlo. Sin duda. Sheila, por favor. Primero de todo... A ver, ¿ahora? ¿Se me oye? Vale. Primero de todo, muchísimas gracias, Albio, por invitarnos. Soy Sheila Mamen, estoy aquí en nombre de la presidenta de Atuvivi, que no ha podido venir por motivos personales, y soy voluntaria de la asociación desde hace poquito, realmente este año. Atuvivi es la primera asociación española para pacientes con tumores de las vías biliares y tiene apenas 1 año y medio, o sea, es muy reciente, y básicamente fue impulsada y apoyada por profesionales sanitarios, por oncólogos, por hepatólogos y también por investigadores, que ellos creyeron que era necesaria tener una voz colectiva para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, básicamente la asociación tiene 3 ejes de actuación, o sea, damos apoyo y acompañamiento a pacientes y a familiares. También creamos concienciación sobre la enfermedad, porque es una enfermedad muy rara, solo afecta alrededor del 2% de cánceres mundiales y tiene un pronóstico muy malo. Y luego también nuestro tercer eje fundamental en el que estamos intentando desarrollarnos más es la parte de investigación, y hoy espero poder enseñar también un poco cómo una asociación tan pequeña estamos empezando y cómo vamos a construir, ¿no?, todo el tema de la participación en investigación. Sin duda, creo que la experiencia será muy interesante. Vamos a intentar dividir la mesa de hoy en 4 bloques, siguiendo un poco pues una línea en la que espero que al final lo que tengamos es un panorama bastante amplio de lo que se está haciendo, de cómo se está haciendo y de a dónde queremos ir las diferentes entidades que estamos relacionadas directamente con los pacientes y las pacientes. Roberto, la primera pregunta es para ti. Eupati es cierto que ha formado a cientos de pacientes expertos en toda Europa con su modelo. Me gustaría saber un poco más sobre este modelo y me gustaría que pudieras compartir un ejemplo concreto de cómo esta formación se ha traducido en participación real, por ejemplo, comités éticos, diseños de ensayos, revisiones de protocolos, ¿no? Y qué impacto ha tenido esto. Claro, lo primero que hace Eupati es explicar en qué consiste el procedimiento de desarrollo de algo. Puede ser un medicamento, puede ser también un dispositivo o un biomarcador, lo que sea. Explicándolo además desde el contexto actual. Antes hablaba en la mesa previa de esos dominios más allá de la seguridad y eficacia, los sociales. Bueno, pues eso ya está en vigor. Hay un reglamento europeo que ha entrado en vigor este año, que está pendiente de que se adapte la normativa nacional. En España va a haber un real decreto donde se va a desglosar cómo ahora, ya de manera obligatoria, los pacientes tenemos que hablar en diferentes ocasiones de lo que tenemos que aportar. Y ejemplos de lo que hay que aportar, porque ahora sí que sabemos qué es lo que se nos pide para participar, y es muy sencillo, cualquiera puede participar, que es contar lo que nos pasa. Se nos pide que contemos qué sentimos, qué nos llevó a consulta médica, cuál fue el síntoma,
¿Cuál de esos síntomas era el peor de todos? ¿Qué efectos secundarios notamos de los tratamientos actuales que nos proponían? ¿Cuál de ellos era el más insoportable? Porque eso nos permite saber los pros y los contras de los tratamientos actuales. Nos permite reconocer dónde hay un problema con el diagnóstico. Nos permite hacer comparación de lo que viene nuevo con lo que ya hay en base a los pros y los contras que tiene cada tratamiento, cada intervención. Nos permite saber a qué está dispuesto en términos de ¿Qué podemos asumir como pago? Y no hablo en términos económicos, hablo en términos de dolor físico y emocional. El coste que tiene. Yo, para alargar mi vida, estoy dispuesto, por ejemplo, a tener una recaída y un segundo tumor dentro de X años. Pues ese tipo de información es lo que nos piden tanto los investigadores, que también lo tenemos que aportar en este proceso de consultas públicas, o la propia administración pública. ¿Ejemplos reales de beneficio que hemos obtenido escuchando a los pacientes? Es que voy a empezar con ejemplos reales ya más antiguos, pero es que son totalmente absurdos. Desde, ¿has visto el tamaño de esa pastilla? ¿Tú crees que yo me la voy a tragar? O el protocolo, una vez que lo tienes delante, ves la población que va a participar, mayores de 70 excluidos, o de 60 y pico. Pero mi cáncer es de mayores de 70 y tanto el inicio del diagnóstico. Entonces, ¿cómo esperas reclutar en ese ensayo si los pacientes están excluidos? Y hemos tenido que cambiar el protocolo porque es que, de lo contrario, se iban a estrellar. Ese ensayo tenía una buena propuesta, pero no iba a tener pacientes. Y así con todo, el número de biopsias, para eliminar el número de las pruebas, o todo lo contrario. En cáncer de mama me acuerdo que había una propuesta donde los médicos mismos tenían miedo de proponer ese ensayo por la carga de las biopsias y cuando le explicaron al paciente la importancia que tienen esas pruebas, incluso algunas después de cirugías, las pacientes dijeron es que es totalmente comprensible porque ahí es donde vamos a determinar si hay un valor. Y simplemente se mantuvo el ensayo gracias a que las pacientes dijeron que, por favor, que era normal que se pidiera esa prueba. Otras son innecesarias, pero esa en concreto no importaba. A veces el punto está en explicarlo. Exacto. Entonces, todo eso son ejemplos de cosas que hacemos los pacientes. Al hablar de calidad de vida, síntomas que se han ido incorporando, síntomas o efectos secundarios que se han ido registrando gracias al que el paciente habla. La fatiga en cáncer. Pues ya se incluye, se mide, y si hay una solución que también te aporta eso que era tan preocupante para el paciente, ya se empieza a medir y después se comparan los tratamientos en base a eso. O sea que estamos viendo que ya se están haciendo cosas. Sí. Xiela, desde Atuvivi, como hemos comentado antes, siendo una asociación relativa a una enfermedad minoritaria, ¿qué estrategias os han funcionado para que los pacientes y las pacientes puedan implicarse en la investigación a pesar de, como sabemos muchas veces los que hemos empezado en asociaciones de pacientes, tener unos recursos más limitados o una dispersión geográfica grande? Sí, es buena pregunta porque, como dices, Atuvivi es una asociación muy pequeña y contamos con pocos pacientes en toda España, ¿no? Entonces, pero lo que sí que hemos visto es que no depende tanto de los recursos que tengamos, sino más bien de cómo conectamos a las personas y cuál es el propósito que le damos a su participación, ¿no? Sí que hemos visto que tenemos como 3 estrategias que nos han funcionado bastante bien. Una es la formación y el empoderamiento, como decía antes Carlos Bueno, del paciente. O sea, al final un paciente informado está más capacitado para tomar decisiones en el recorrido de su enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, sí que organizamos muchos talleres con médicos, con investigadores, para que les expliquen pues, conceptos básicos, ¿no? De qué es un ensayo clínico, las partes de un ensayo clínico, qué es el consentimiento informado, cómo se toman las decisiones cuando decide un comité, por ejemplo, qué tipo de tratamiento va a recibir un paciente o no. Y luego también yo creo que es muy importante desde la asociación que se desmitifique la investigación, porque hay muchos pacientes que siguen teniendo miedo a, un ensayo clínico. Entonces, me estoy muriendo ya. Exacto. No. Entonces, por eso es tan relevante que las asociaciones demos la información a estos pacientes. Y luego también he de decir que tenemos mucha suerte en la asociación porque, suerte o no, depende de cómo se mire, pero al ser una enfermedad
pues de una supervivencia tan baja, los pacientes están muy implicados en la investigación. Entonces, están muy activos y se quieren formar, porque es la única vía de esperanza a los que ellos muchas veces se pueden acoger. Entonces, por un lado esto. También hemos creado una comunidad digital muy activa para tener a todos los pacientes conectados y en esa comunidad pues los pacientes comparten sus experiencias, sus frustraciones, sus preocupaciones, entre ellos intercambian, oye, pues yo me estoy tratando con este tratamiento o yo voy a empezar este ensayo clínico para esta mutación, etcétera. Entonces, muchas veces la asociación también puede identificar cuáles son las frustraciones de los pacientes para poder trasladar estas preocupaciones a los investigadores, ¿no? Y luego, por último, también hemos aprendido que es muy importante, especialmente al ser una asociación tan pequeña, no trabajar de forma aislada. Entonces, colaboramos muchísimo con fundaciones de investigación, también estamos muy en contacto con hospitales, con centros de investigación, con oncólogos, con otras asociaciones, pues por ejemplo de tumores digestivos, porque al final compartes experiencias, compartes contactos, compartes proyectos y es la forma en la que todos podemos colaborar, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Carmen, Europa Dona representa una red amplia, como hemos visto, de mujeres con cáncer de mama y con una trayectoria también muy dilatada. ¿Qué tipo de proyectos de investigación apoyáis o impulsáis y cómo decidís en cuáles participáis o colaboráis como entidad? Bueno, lo primero, muy obvio, tiene que ser un proyecto que sea beneficioso para las pacientes de mama, obviamente. También tiene que ser un proyecto que permita oír la voz del grupo de pacientes de la asociación desde el principio, desde el diseño, el seguimiento, porque claro, que nos tengan como convidados de piedra porque necesitan una beca, pues es algo que no nos gusta. Pero por las especificidades de la coalición, lo que también se pide es que afecte o sea, que estén implicadas al menos 5 entidades de 5 países que estén representados en la coalición. Y han de ser instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro. Se intenta huir de las investigaciones que están promovidas única y exclusivamente por la industria o por empresas privadas, a no ser que haya un grupo importante de investigadores detrás que también esté respaldándolo, como podría ser el caso del BIG, que es el Breast International Group, que es una plataforma de investigadores, que son 50 grupos de investigación non-profit de toda Europa. Si estos señores del BIC dicen que este ensayo, aunque lo lleve a cabo y está financiado por tal laboratorio, es interesante, pues Europa Dona decidirá participar. Este es en general por el alcance territorial, entre comillas, de nuestro grupo. No puede apoyar un ensayo clínico que solo se llevará a cabo aquí en un centro. Sería lógico, se perdería la aportación de las pacientes de los diversos países. Muy bien, veo que tenéis unos criterios claros y marcados. Bien, vamos a avanzar, vamos al bloque 2. Me gustaría empezar que vayamos introduciéndonos en qué retos y qué oportunidades vais encontrando en las asociaciones y en las instituciones cuando trabajáis, ¿vale? Esta es una pregunta que me gustaría trasladaros a todos. Muchas veces tenemos la sensación de que la investigación, y esto se ha hablado antes, ¿no?, sigue siendo percibida como de los profesionales, como algo ajeno, ¿no? Y antes hablábamos de tender esos puentes porque tenemos en nuestro imaginario que nosotros estamos a un lado y ellos están al otro, cuando en realidad yo creo que todos estamos en el mismo camino, ¿vale? Entonces, esta sensación de ajeno al paciente y a la ciudadanía en general, porque al final siempre decimos lo mismo, pacientes acabaremos siendo todos y todas en algún momento. Me gustaría que viéramos un poco qué barreras persisten para integrar la voz del paciente de forma sistemática en los equipos de investigadores y qué es necesario, y si es necesario, un poco coordinar las acciones entre las diferentes asociaciones de pacientes. Sheila, tú has hablado de esa necesidad de colaboración que me encanta, las plataformas como EUPATI o los equipos de investigación. ¿Cómo
¿Cómo lo veis? ¿Qué barreras tenemos por ahí que superar todavía? ¿Qué retos hay? Quien quiera. Yo diría que las principales barreras quizás o sea, antes lo comentaba, ¿no? Que hay, por una parte, la parte de formación. Quizá muchas veces los investigadores tampoco saben en qué momento integrar la voz del paciente o con qué herramientas o en qué momentos. Entonces, quizá es necesaria, ¿no?, tener también esa formación para los investigadores, pero también para el paciente. El paciente no sabe que su voz es relevante y que puede ser un agente que influya en decisiones. Entonces, esa es la principal barrera que veo, que es la falta de formación y de educación. Luego también un tema de actitud, que es lo que comentaban antes, ¿no? Porque al final, hasta hace poco no era tan común integrar a los pacientes en estos procesos. Y muchas veces el investigador dice, no, si no es necesario, si yo hablo con el médico y el médico me dice lo que el paciente siente, ¿no? Pero yo creo que esto se puede suplir quizá haciéndolo de una forma estructural, ¿no? O sea, de reservar sillas en concreto en foros donde sea necesario. O sea, y contactar realmente con las asociaciones de pacientes que sean pertinentes para esa condición, no utilizar una asociación paraguas o bien una asociación de cáncer general, sin consultar a un paciente que... Incluso profesionalizadas. Exacto. A veces, ¿no? Que no tienen un contacto, o sí que tienen un contacto directo con el paciente o la paciente, pero no son el paciente o la paciente. Me parece interesante el tema de la formación. Me gustaría luego abordarlo contigo, Roberto. Sí, yo... respecto a lo que ha dicho Carlos de la mesa anterior, que iba preguntando, pero ¿los pacientes molestamos? ¿Los pacientes somos una mosca cojonera? Y las otras personas que estaban en la mesa decían, bueno, no, tal, no ha habido una... Yo entiendo que es un tira y afloja difícil. Que es un cambio de paradigma total. Claro, porque ellos, perdonar, estaban muy tranquilos con su investigación, no tenían que ver al paciente, todo era fabuloso, y ahora vamos nosotros, que nos hemos intentado formar, a decir, oiga, pero es que esto me sienta mal. Esta pastilla tan grande que usted dice que me trague, podían formularla de otra forma. Dice, ay, déjeme, que yo estoy investigando para la ciencia, a mí que me viene a contar. Pues me ha venido a la cabeza una idea, que es que, a ver si no será que nosotros como pacientes tenemos que llamar a los profesionales a que vengan a nuestras formaciones y que nos escuchen. Oiga, es que cuando usted me dice esto, a mí me sienta fatal, o a lo mejor si me lo dice así, o me lo dice así, o me lo propone de esta manera, yo participaré en su ensayo. Y un paciente informado y un paciente que se siente, que toma decisiones, es adherencia total al tratamiento. Totalmente de acuerdo. 10 minutos que pierde un médico en la primera visita o en la segunda, explicando bien y transmitiendo al paciente que cómo va a ser la toma de decisiones, esto revierte en una adherencia que no os podéis imaginar. Y yo pienso que a lo mejor seríamos los pacientes que tendríamos que dar cierta formación, perdonar, por el atrevimiento tan grande, a los clínicos. Bueno, yo creo que nunca perdemos de vista cuál es nuestro asiento, sí, pero queremos el asiento en la mesa. Es decir, yo creo que los pacientes y las pacientes en general sabemos que no somos oncólogos, que no somos investigadores, pero que debemos estar en esa mesa y debemos ser escuchados en esa mesa. Roberto, ¿qué peso crees que tiene la formación de la que antes comentábamos, claro, ¿no? De los pacientes en este caso, en la integración de los equipos de investigación? Porque sí que es cierto que estamos hablando de que hay normativas europeas que nos van a impedir. Yo a veces digo, a veces escucho, no, sí, los incluiremos, sí, lo estamos valorando. Ya no es una cuestión de que tú personalmente lo valores o no, es una cuestión de que la normativa europea te está exigiendo que el paciente y la paciente estén ahí, ¿no? Entonces, ¿qué paciente? Yo a veces me pregunto ¿qué perfil tiene que tener ese paciente, ¿no? Y qué rol juega la formación para que esa voz realmente tenga peso en esa mesa. Mira, el paciente solamente tiene que tener un perfil, el de portavoz. No paciente experto, no, portavoz. He comentado antes que la manera más fácil de participar es contar tu historia. Pues eso es lo que se nos está pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuantas más historias existan,
más fácil es que tengamos la fotografía completa de lo que le pasa a un colectivo. O a los pacientes, que siempre hay subgrupos dentro de las patologías, que pueden tener características únicas. Cuanto más testimonios, mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que falta esa figura de portavoz que se encargue de recopilar todos esos testimonios, agruparlos según características, por grupos de edad, por características personales, sociales, por líneas terapéuticas, porque lo que se nos van a pedir son que respondamos a preguntas muy concretas. ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres a partir de los 40 años que han utilizado una línea terapéutica concreta? Pues si no tenemos respuesta a esa pregunta, y hablo desde la opinión del paciente, nunca desde la parte técnica, en experiencia en cuanto a cómo vivimos el impacto de la enfermedad según la realidad que tenemos en el día a día, si tenemos que continuar trabajando, si hemos perdido el trabajo, si tenemos apoyo social, todo eso, si no lo tenemos recogido, no lo podemos compartir. Entonces, lo que nos falta es tener ese portavoz, primero recoger esos testimonios, tener ese portavoz y tener el documento para que, independientemente de quién sea la persona, lo que traslademos sea significativo de lo que dice el colectivo. Porque hasta ahora, según a quien invitaba, igual que pasaba con los clínicos, te dice una cosa o te dice otra, y eso no podía pasar. Porque no es que estuviera mal, sino que estaba basado en la opinión personal de alguien o de lo que podía recordar de los testimonios más cercanos o más recientes. Ahora no, ahora si tenemos por escrito qué es lo que nos ocurre, qué es lo que queremos, qué echamos de menos de los tratamientos actuales, por supuesto que vamos a ser muy valiosos para generar ese contexto que necesitan otros para comprendernos. Y eso es lo que se nos está pidiendo, nada más. En definitiva, tener datos. Datos. Porque sin datos, pues por desgracia, no tenemos un registro de cuál es nuestra realidad. Luego hablaremos un poco de cómo hacemos esa parte. Sheila, ¿qué retos tienen las entidades de pacientes más pequeñas y qué posibles limitaciones para participar a la hora de entrar como pacientes en ensayos clínicos o de establecer vínculos con hospitales y centros de investigación habéis detectado? Pues en Atuvivi, como la gran mayoría de asociaciones, se sostiene gracias al voluntariado y somos un equipo súper pequeño. No tenemos una persona que concretamente trabaje para temas de relaciones institucionales o bien para temas de proyectos de investigación. Entonces muchas veces cuesta seguir un poco el ritmo de todas las convocatorias que se abren, de todos los proyectos, porque al final los recursos son muy limitados, ¿no? Y luego también una de las barreras que también podemos ver es que quizá al ser una asociación pequeña no tenemos acceso quizá a centros de colaboración centros de investigación mucho más grandes o bien a hospitales porque pues suelen trabajar con organizaciones quizá un poco más grandes que no sean concretamente de colangiocarcinoma o de tumores de vías biliares, pero que abarquen pues cáncer de hígado y ya pues cogen a un paciente con cáncer de hígado para que dé su visión de la enfermedad en general. Luego también uno de los retos, y ahora me acabo de acordar cuando estabais hablando sobre el tema de los datos, más específicamente en una enfermedad rara, es tener una muestra que sea relevante de datos y que, porque al final es una enfermedad muy rara, y también que no tenemos acceso quizá a proyectos de investigación a largo plazo, porque es lo que comentaba antes, creo que era Alex, sí, que con colangiocarcinoma muchos pacientes fallecen a los pocos años. Entonces, no puedes hacer estudios quizá de calidad de vida o longitudinales para poder tener acceso a esta información que también es muy relevante, ¿no? Pero esperemos que esto con el tiempo cambie, porque esto nos pasaba también a nosotras al cáncer de mama metastásico. Había subtipos que también tenían un recorrido muy cortito y gracias a la investigación esto pues ha ido cambiando. Entonces esperamos que esto obviamente con la investigación vaya cambiando. Sí, esperemos que sí. Y luego quiero decir una cosa, no es tan importante lo pequeño o lo grande que seas, sino más lo visible que seas. Entonces, por eso recalco otra vez la importancia de las alianzas. O sea, nosotros vamos a todos los congresos, hablamos con todos los oncólogos, intentamos que
todos los hospitales de España tengan el flyer de la asociación para que si tienen un paciente se lo puedan dar y nos puedan contactar. Y es eso, al final es ser visible y tener una actitud colaborativa para que la gente, o sea, al final los investigadores, si vas con esa actitud, están mucho más abiertos a escucharte, ¿no? Entonces, es eso. Estoy totalmente de acuerdo. Carmen, en un movimiento tan consolidado como es Europa Dona y como es en general el cáncer de mama, que tiene una trayectoria por ser un cáncer pues con una prevalencia muy alta entre las mujeres, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo una representación de los pacientes, de las pacientes en el ámbito de la investigación y cómo crees que se percibe desde fuera de cara tanto a pacientes como investigadores? Mira, yo creo que a lo largo de estos años lo que hemos aprendido es precisamente lo que decía Sheila, que es muy necesaria la visibilidad. Enseñar quién somos, enseñar que representamos a muchas mujeres, la formación para saber de qué estás hablando, porque si vas a reclamar algo que no sabes ni qué nombre tiene, pues te quedarás a la puerta. No quiere decir que tengas un máster, pero más o menos que... Y luego hay una tercera pata que de momento no ha salido, que son las instituciones públicas. ¿Quién suelta el dinero? Por tanto, aunque sea de una vía indirecta de conseguir la implicación en nuevos ensayos clínicos, hay que trabajar cerca de las instituciones, en este caso el Parlamento Europeo, intentar que se legisle, que se consiga, bueno... Estuvimos en una buena época, entre comillas, cuando teníamos a la comisaria europea, que era Stella Kyriakides, que era una paciente de cáncer de mama, que había sido presidenta de Europa Dona. Y claro, era una señora muy concienciada, que es la que tiró adelante el Europe Beating Cancer Plan. Yo creo que eso es importante. Y el trabajo, aunque parezca indirecto, pues cuando llegará la beca para el ensayo clínico, en las instituciones también es muy muy importante, o sea que no hay que dejar ningún agente ninguna involucrado. Pata vacía Las alianzas en todos aquellos que están involucrados sin duda son claves para seguir avanzando. Claro. A ver, yo quiero matizar aquí que la investigación es muy amplia y que está la básica, la de laboratorio, que es muy inicial, sí. El que todavía no tiene nada concreto, que se vaya a probar con personas y demás, donde la financiación pública es básica y ahí tenemos que hacer mucha presión porque de ahí después salen las ideas que van a acabar llegando al mercado, comercializándolo. A través de colaboraciones público-privadas o incluso público-privadas o colaboraciones públicas, porque puede ser en red, en consorcio como las que están surgiendo con los proyectos europeos, donde participan universidades, participan hospitales. Yo mismo estoy en algunos de esos proyectos. O directamente se acaba vendiendo la patente y la comercializa una empresa privada. Es que todo muy amplio. Lo que sí que tenemos que estar es abierto a que nosotros nos tenemos que encargar de decir qué es lo que necesitamos. No sabemos quién es el que va a venir con la solución. Si es un investigador que está ahora mismo en una universidad haciendo una tesis, si es un hospital público o si es una empresa completamente tecnológica, ajena a la tradicional empresa farmacéutica, que te va a venir con una solución que ni siquiera ahora mismo somos capaces de concebir. Sí, pequeñas startups a veces, exacto, ¿no? Que tenemos que tener muy claro cuáles son las necesidades que tenemos para poder trasladarlas y ser capaces de llegar a cualquiera que pueda escucharla, que pueda tener interés o la capacidad de proponer soluciones. Tenemos que tener esa apertura. Totalmente. Porque es que no sabemos de dónde va a venir porque, bueno, está pasando ahora con el tema de la inteligencia artificial, de nuevos actores que hace 2 días no sabíamos ni que existían. Totalmente. Vamos un poquito justos de tiempo, ¿vale? Me gustaría hablar sobre esa colaboración, esas buenas prácticas y me gustaría hacer una pregunta global. ¿Qué buenas prácticas o qué buena práctica, una en concreto, que hayáis experimentado de participación, consideráis que es replicable en otras entidades, en otras organizaciones? Quien quiera. Mira, nosotros actualmente estamos trabajando en un ensayo, en el board, en el comité de un ensayo que se lleva a cabo, el investigador principal es de esta ciudad, que se está evaluando un test genómico para ver qué pacientes se van a beneficiar o no, de pacientes de HER2 positivo, se van a beneficiar de quimioterapia, ¿vale?
si este test, la eficacia, funciona, pues habrá muchas pacientes que a lo mejor la quimioterapia, ¿para qué se la ibas a dar si no...? Sí. Eso está muy bien. Pero es que cuando empezamos con este test, con este proyecto, los investigadores usaban la palabra desescalar el tratamiento. Claro, y todos los pacientes dijimos, pero ¿Perdona? no, una señora que lleva el primer día a la consulta con toda la carga que tiene terrible de la enfermedad, la primera palabra le dices, mire, enhorabuena, a usted la vamos a desescalar. Y entonces aquella señora que es súper naif porque no sabe nada del cáncer, porque acaba de llegar a este mundo, Y que lo que le quieres dices, es ponme la quimio, póngamelo quítame todo, la teta, a mí deme ¿sabes? todo lo que me vaya a Sí. curar, doctor. Claro, es que no podéis decir desescalar. Si nosotros que ya llevamos muchos años escuchándoos, ya entendemos que se empezó matando moscas a cañonazos, lo sabemos, y que ahora estamos intentando que el que todo no sea se más beneficie de la selectivo, quimio, sí. pues que no se le dé. Pero no, a esa señora no le digáis desescalar, pues yo creo que todavía no hemos encontrado la palabra, porque desescalar está bien, pero desescalar aislado de contexto, yo creo que sería optimizar. Entonces, claro, esto está bien porque hemos estado ahí desde el principio y les hemos como sacudido. Nos parece muy bien lo que estáis haciendo, pero no como lo decís. Porque a la señora aquella le da un pasmo y le dice, yo no participo en el ensayo, que es muy interesante, la verdad. Por lo tanto, en el propio diseño ya del Ya estamos, ensayo claro. y del protocolo que va a venir. Sheila. Nosotros no tenemos la suerte de haber participado en ensayos clínicos todavía. Todavía. Pero sí que, por ejemplo, participamos en como grupos de trabajo que se hacen a nivel europeo y que se discute un poco de cuáles son las prioridades de investigación en la enfermedad, ¿no? O cuáles son las necesidades no cubiertas de los pacientes. Y aquí lo que yo veo que sí que funciona es que haya continuidad en los proyectos. O sea, que no nos contacten solo para una cosa puntual y adiós, muy buenas, ya tenemos tu feedback y ya está, sino que realmente haya periodicidad con el contacto para que haya una comunicación fluida, para que entendamos también los pacientes al final también quieren saber qué es lo que se hace con lo que ellos dicen. Entonces, creo que es una buena práctica eso, el mantener el contacto con todos los proyectos y luego explicarles. Que haya feedback Exacto. también, porque eso también nos pasa. Nosotros nos piden revisiones, ¿no?, de ITPs y al final decimos, vale, ¿y ahora qué? Y con las aportaciones que he hecho yo, que me he tenido que leer aquí todo el informe que tiene 300 páginas, ¿qué vais a hacer, no? O sea, ¿qué es? ¿Para hacerse la foto? ¿O realmente vais a tener en cuenta esas aportaciones que hacemos, no? Porque hay un trabajo detrás que, como dices, muchas veces es voluntario. Entonces, yo creo que el retorno, ¿no?, y esto también venía ligado a la mesa anterior, ¿no?, de cuando participamos incluso como pacientes en ensayos, el retorno de lo que hacemos de forma voluntaria y altruista es importante porque pone en valor, ¿no?, al final el trabajo que estamos haciendo. No somos profesionales, pero, no estamos profesionalizados, pero eso no quita que no seamos profesionales, que me gusta mucho recalcarlo. Roberto. Yo diría que para evitar que estemos apagando fuegos todo el tiempo, porque la mayoría de los investigadores en muchas ocasiones no han visto un paciente. Y podemos ayudar a uno que nos llama, porque ya nos conoce, porque nos ha escuchado hablar en un congreso, pero estamos apagando fuegos. Y lo mismo, el que tenía la idea perfecta para de verdad ayudarnos, pues no nos contacta, porque no saben ni que existimos. Hay una metodología de la Agencia Europea del Medicamento, que es el estudio de preferencias, a través de un MCDA, el análisis discrecional, que no deja de ser algo tan sencillo como preguntarle a un paciente, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir 3 años pero con mucha calidad de vida, o vivir 5 años pero casi arrastrándote por la vida? Y los pacientes van dejando claro cuáles son sus preferencias, de cara a ayudar a los investigadores a entender qué es lo que tienen que priorizar. Pues esos estudios no están hechos en la mayoría ni de los cánceres. Hay cánceres que están más avanzados y otros que ni siquiera han empezado con este tipo de ejercicio. Pero es que en el mejor de los casos ni siquiera están publicados. Si no somos capaces de transmitir a grito qué es lo que queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos, Se queda en un cajón y no se ¿cómo queda vamos a nada. ayudar a aquel que quiere iniciar una propuesta de solución? Tenemos que ser abiertos en el sentido de lo que hagamos tenemos también que contarlo y tenerlo abierto. Y hago una autocrítica. ¿Cuántas asociaciones de pacientes tienen en su página web un análisis de esto, aunque sea
hecho en una mesa entre 6 personas de, pues a mí me pasa esto, yo sería feliz si me quitan en cáncer de próstata, por ejemplo, la incontinencia urinaria después de la cirugía. Yo no quiero ser incontinente. ¿Cuántas asociaciones de pacientes tenemos un decálogo de lo que queremos y de lo que no queremos? O de lo que está bien o mal de los tratamientos actuales, que todos tienen sus pros y sus contras, y de lo que esperamos de la innovación, porque eso es lo que nos piden. Entonces, si no somos proactivos comunicando eso, estamos poniendo barreras para que otros reciban el mensaje. En las asociaciones que lo hemos hecho, todo va más fluido. Desde las consultas que nos hacen los propios reguladores, porque sí, se nos consultan, pero hay una letra pequeñísima. Tenemos a veces horas o días para contestar. Si la pregunta es muy compleja o muy específica, no nos da tiempo, en ese tiempo que nos dan, a recabar la información. O esto lo tenemos ya trabajado de casa, o no somos capaces de trasladarlo cuando se nos está preguntando en el tiempo. Y sí, a mí me ha llegado la Emma, me ha preguntado un viernes para que le conteste de aquí al lunes. En fin de semana me pongo a perseguir a los pacientes. No da tiempo. Es que no da tiempo. Entonces, todo ese trabajo previo de ese análisis, que es lo mínimo que se nos pide, tenemos que tenerlo hecho y tenemos que tenerlo abierto. Muy bien. Una pregunta también relacionada con el tema de la colaboración. ¿Qué creéis que es necesario para fortalecer la voz de los pacientes y las pacientes y hacerlas más colectiva y menos individual? Porque yo a veces siento, ¿no?, que hay muchas asociaciones que compartimos muchas demandas, pero que cada uno vamos como hormiguitas haciendo nuestro trabajo por nuestro lado, cuando en realidad siento que sería muchísimo más fructífero el aunarnos y trabajar de forma colectiva por aquellas demandas y necesidades que tenemos en común, porque creo que nos une más de lo que nos separa, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que podemos conseguir ese nivel de colaboración? O sea, ¿cuál creéis que puede ser una buena estrategia para que dejemos de mirarnos tanto al ombligo, ¿no?, y empecemos a ver que somos muchos y muchas las pacientes que compartimos necesidades y demandas? Me voy a repetir, pero es que haciendo el ejercicio, y yo siempre recomiendo a los portavoces, y hablo de portavoces para concienciarnos de que hablamos en nombre de un colectivo. Correcto. Y siempre hago siempre matizo en los márgenes, que se acuerden, cada vez que estén revisando algo, de quién falta. Porque es muy fácil caer en el error de decir, esta descripción está perfecta. Sí, porque tú eres del grupo al que pertenece esa descripción. Pero posiblemente haya alguien que echemos de menos. En muchas de las patologías se echa de menos el perfil descrito bien de cómo afecta a la mujer. En cáncer de mama, justo al contrario. Sí. Pero otras veces caemos en el error Los sesgos, ¿no?, del superviviente. Habla el que ha podido llegar hasta ahí. Con lo que se olvida del que falleció, se olvida del que sufrió, se olvida del que no puede viajar, del que vive aislado en su casa. El ejemplo de la incontinencia. Sí. Porque no quiere salir con pañales de casa. Entonces, si no caemos a quién estamos echando de menos en esa reunión, en esa revisión, podemos caer en el error de darle validez a algo que está incompleto. No que esté mal, sino que está incompleto. No, cuando representamos Sí. un colectivo. Eso es. Ese colectivo es muy diverso y hay que tener muy claro qué abarca el colectivo. Me parece. Entonces, portavoces, y siempre haciéndonos esa pregunta que nos termine de validar si ¿de está quién completo falta? o está incompleto. Que no pasa nada si una propuesta es incompleta. Puede ir a un grupo, un subgrupo de pacientes, solucionarles la vida y será estupendo. Pero no nos olvidemos que queda todavía un porcentaje por el que hay que seguir trabajando. Exactamente. Carmen. Yo creo que debemos de ser generosos y dejarnos nuestros pequeños partidismos o nuestros pequeños, mirarnos el ombligo que tú has Nuestros dicho. egos, ¿no?, en casa. Yo creo que ha habido unos cambios generacionales en los grupos de pacientes y que eso de alguna manera se nota. Porque precisamente en cáncer de mama creo que, Sí. personalizo, creo que la colaboración que hay actualmente, por ejemplo, entre FEGMA y vuestro grupo de cáncer de mama metastásico, pues a lo mejor en el pasado era como, no, mira, estas no, ¿sabes? Es que estas que son es las mismas absurdo, que tú. que Sí, es sí, es que absurdo, todos estamos en el mismo que es absurdo, barco. no, pero claro, no entra en el esquema de que es una asociación por comunidad autónoma, por tal. Bueno, pero ¿y qué más da? Porque ellas tienen un trabajo súper efectivo, súper de día a Claro. día, de que a lo mejor desde la federación no se puede hacer
porque está en otros menesteres. Y todo esto Es que no quita, claro. suma. Claro, Hay no- que ser generosos y no pensarnos que mirarnos el ombligo. Claro, no quita que cada entidad tenga sus propias líneas estratégicas, pero aquellas que coincidan con otras entidades, poder aunar fuerzas. Yo creo que el punto está ahí, porque no es que te reste independencia, sino que te suma fuerza. Sheila. Yo iba a decir algo parecido también a lo de Carmen, o sea, al final es fomentar la colaboración y no la competencia, ¿no?, entre asociaciones, porque al final así maximizas el impacto y no duplicas los esfuerzos. Y luego también a nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos un tejido asociativo tan fragmentado como cáncer de mama, pero lo que nos ha funcionado es trabajar mucho con asociaciones de vías biliares en Europa. Entonces, trabajando con ellos, hemos identificado, o sea, cuál es el propósito común que tienen todas las asociaciones, ¿no? Cuáles son, o sea, cada una tiene su historia, sus objetivos, sus prioridades, pero cuáles son los elementos clave y comunes para todas las asociaciones. Y eso es clave porque al final, si tú vas con una sola narrativa, con un mensaje claro, el mensaje también llega mejor de lo que se necesita, ¿no? Y luego creo que es necesario, o sea, para también fomentar este tipo de colaboración y no competencia, es crear como estructuras estables de comunicación, o sea, coordinarlos, en plan, tener como foros concretos donde se reúnan todas estas asociaciones para tener estas discusiones y poder colaborar conjuntamente. Que cada vez, por suerte, son espacios más habituales en los cuales las asociaciones de pacientes podemos compartir experiencias, ¿no?, y conocernos entre nosotras. Vale, me quedo un poco sin tiempo, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a hacer un cierre. Me hubiese gustado hablar un poco de a dónde íbamos, pero será en otra ocasión. Seguro que podemos repetirlo. Lo dejamos ahí en el tintero. Para resumir un poco, sí que yo creo que en la mesa de hoy lo que hemos visto es que no hace falta ser un paciente muy formado para poder participar. Es cierto que tenemos diferentes perfiles y que en diferentes momentos seguramente podremos acotar un poco más qué perfil de paciente o de ciudadano incluso, porque realmente Europa nos está hablando también de ciudadanos que participen en la investigación. Por lo tanto, yo creo que desde aquí se desprende la idea de que todos y todas podemos participar. Ya no estoy hablando de participar como pacientes en un ensayo, ¿no?, y ser de forma altruista pues una persona que trabaja para la ciencia, sino en lo anterior, en lo que desde el diseño, ¿no?, desde el diseño de un ensayo. Yo creo que todas y todas podemos participar y podemos aportar en ese sentido, ¿no? También me quedo con la idea de lo importante que es colaborar entre asociaciones, de que aunque tengamos una trayectoria muy larga o bien una trayectoria muy corta, de que tengamos más o menos recursos, la visibilidad, como ha dicho Sheila, es muy importante, el estar, y yo creo que eso es fundamental también para no solo para impactar en todos los agentes implicados, sino también para impactar en la sociedad, porque muchas veces los cambios vienen demandados por la propia sociedad, y si nosotros como ciudadanos no somos conscientes de las necesidades que tiene un colectivo concreto, es difícil que podamos apoyarlo. Hoy hemos visto, por lo tanto, que la participación de los y las pacientes en la investigación no es una idea, sino que realmente en la práctica ya está ocurriendo. Hay diferentes modelos, tenemos diferentes niveles de madurez, ¿no?, o retos comunes, y nos quedamos realmente con el compromiso de seguir construyendo un ecosistema en el que cada paciente informado, sobre todo importante, ¿no?, pueda tener voz, pueda participar en la toma de decisiones y pueda colaborar con equipos de investigación, que lo escuche desde la naturalidad, ¿no?, de lo habitual, de que sea algo que esté implantado de una forma ya por estándar. Por lo tanto, creo que esa es la idea más potente que podemos sacar de esta mesa. Querría agradecer la participación de los tres ponentes y sin más cerramos. Bueno, sí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo? ¿De por mí? Hola. Yo quería preguntar cómo de dueños os sentís los pacientes de vuestros datos. Si, por ejemplo, tenéis la oportunidad alguna vez en algún ensayo, quizás lo tendré que haber preguntado en la otra mesa, pero en un ensayo clínico vosotros luego podéis preguntar a los médicos,
si os pueden dar los datos que se generan en el hospital, es decir, los análisis, las imágenes y tal. Y lo pregunto desde el punto de vista de investigación. Yo soy investigadora, pero a nivel barro, porque estoy haciendo el doctorado. Y claro, yo trabajo con bases de datos de pacientes y me da la sensación de que yo tengo el poder, yo no, bueno, mi jefa o la institución, ¿no?, de compartir esos datos anónimos, obviamente, con otros grupos. Pero otros grupos de investigación. Pero por cómo está montado el sistema científico, por el sistema de publicaciones, los investigadores no estamos muy incentivados a compartir los datos anónimos de pacientes. Y como que este tema me genera frustración, ¿no? Porque pienso que son los pacientes los que deberían tener este poder de querer compartir los datos anónimos con todos los investigadores del mundo, que sea. Más que nada porque, Roberto, tú has dicho una frase que me he quedado, ¿no?, que es que no sabemos quién tiene la solución. Entonces no sé, no sé si ¿os sentís dueños de los datos? ¿O podéis, o sea, os devuelven estos datos si los pedís? Yo, antes de contestar, voy a despedir a Carmen Boronat, que tiene un vuelo y está sufriendo por el tiempo. En otra ocasión gracias, seguro que perdonad, tenemos sí. más tiempo, no te preocupes. Roberto. Respuesta corta, no somos dueños de los datos. Podríamos serlos. Sí que es verdad que entro de nuevo en es que la investigación es muy amplia, no es la misma la académica que la de un ensayo clínico con un interés y una empresa detrás. Lo que sí que vemos es una evolución. Y allí tenemos el debate que todavía persiste del espacio europeo del dato. Aquí el mismo Valdebrón hace unos meses presentaba los resultados del piloto, donde se daban a los diferentes interesados acceso de manera anónima a los datos del propio hospital para que se realizaran diferentes estudios. Hay gente que levantó la mano para ver de qué manera impactaba en enfermedades crónicas a nivel psicológico la enfermedad. Otros que querían saber número de visitas a urgencia en pacientes de una enfermedad concreta, y ese tipo de datos ya son públicos. Nosotros sí que nos sentimos dueños a la hora de poder saber que ya se están usando, que por defecto están ahí, se comparten, o que también tenemos la potestad de decir, oye, a mí no me los compartas. Hemos estado trabajando en el tipo de licencia, de cómo se puede explicar esto a la hora de cederlo para proyectos, incluso entrando en el detalle de que el paciente pueda elegir con quién quiere compartirlo. Tenemos aquí también en el Valdebrón el proyecto de H2O, precisamente como piloto de un estudio de datos de pacientes, y se le puede ceder en función de si el investigador es comercial, no comercial, si se lo cedes a la unidad, a un médico en concreto. Eso le da garantías al paciente de sentirse con el poder de poseer los datos. Pero estamos muy lejos de que eso sea una realidad, que sea la realidad extendida en el resto de hospitales. Y bueno, lo que sí que sabemos que la dirección va en ese sentido a raíz de este espacio europeo del dato, pero estamos muy lejos de eso. Claro, es que partiendo de la base que los propios centros no comparten. No es que no compartas, es que no lo tienen de una manera en que estén integrados para poder trabajarlo. Digamos que no hay... Pongo un ejemplo más concreto. Dentro de este piloto del Valdebrón para el espacio europeo del dato se podía acceder a los datos de urgencias, pero no a los de consultas externas. Entonces cualquier estudio era incompleto. No hay una estructura sólida, claro, que permita... Si ya entramos en diferentes hospitales, no es lo mismo un hospital comarcal de Extremadura que el Valdebrón, que es líder en Europa. Sí. La mayoría de los hospitales no tienen una base OMO preparada para extraer datos. Es que estamos muy lejos todavía de eso, sí, pero al menos la dirección va encaminada en ese sentido. Suceda. ¿Alguna pregunta más? Empezar a cerrar sí. esta sesión. Muchísimas gracias a todos y todas. Hacemos una breve pausa de 10 minutitos, un cuarto de hora, justo aquí delante para hacer un café y volvemos aquí, ¿vale?